Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. Todos aplaudiendo, la palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con mucho deseo. Saludamos a los que nos están viendo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano, en Oceanía. También nos están viendo. Bendecimos a todos los que nos ven a través de la web. Mi mejor y mi más grande deseo es poder formar el carácter, tu carácter, a través del conocimiento de la verdad del reino. Escuche y preste atención. Escribí un libro, el cual lo titulé La fe, un estilo de vida. Producto de una condición muy difícil que pasé, fui diagnosticado por la ciencia médica de una enfermedad terminal. Cuando me sacaron la sangre para inyectársela a mi hijo, que nació de 8 meses, pesando 1,800 gramos, el departamento de la Cruz Roja me llama y me dice: no pudimos hacerle la transfusión a su hijo con su sangre, porque usted tiene una enfermedad en la sangre que no tiene cura. Usted le queda poco tiempo de vida. Aquella noticia me produjo temor. Lloré mucho, me despedí del mundo, adiós mundo cruel. Las noches eran fúnebres, no fue fácil. El camino de la fe no es fácil, es un lenguaje es el lenguaje de Dios, el cual usted y yo tenemos que aprender a vivir, caminar y hablar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vivir en dudas, en temores y en ansiedades es como vivir en la carne, es como vivir en adulterio y fornicación. Dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un denominador común: ninguno de los dos puede agradar a Dios. Yo me cuido de vivir en adulterio, que eso está bien, cuídese, pero no me cuido de vivir una vida en temores, dudas y ansiedades, que quebranto el mismo principio. Y entre mis valles de sombra de muerte, escuché la voz de Dios por el Espíritu, que me dijo: José, 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 ¿qué pienso yo en relación a tu sanidad? Lo que la ciencia médica te dijo es una verdad, pero es relativa, está sujeta a cambio. Hay una verdad que es mi verdad, que es absoluta, que produce cambio en la verdad relativa. La ciencia te dice que tienes una enfermedad que no tiene cura. Mi palabra dice que ya tú fuiste sanado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Tú ves a quién le crees, o a la ciencia o a mí. Yo necesito que formes tu carácter en las verdades del reino. Camines en las verdades, en mi pensamiento. Piensa como yo pienso. Descubre mi pensamiento en las escrituras. Ese manual que yo te dejé llamado Biblión. Ahí está mi mente, mi forma de pensar. Descúbrelo, cómo pienso yo. Camina en eso. Vive en eso. Y me dijo el Señor: siéntate que te voy a enseñar a vivir en fe. Me llevó a las escrituras, de ahí sale el libro, La fe, un estilo de vida. Todo lo que usted, ahí hay un libro de la fuerza de la justicia, salió como producto de lo que la vida me enseñó. Plan financiero de Dios salió como producto de lo que la vida me enseñó. Y excelencia ministerial salió como producto de lo que la vida me enseñó. Son 3 libros que, por cierto, aprovecho de hacer el anuncio, ya están en Amazon. Busque, metas en Amazon y ponga Maestro José Briceño, Plan Financiero, Maestro José Briceño, La Fuerza de la Justicia, Maestro José Briceño, Excelencia Ministerial. Ya están en Amazon, los puede adquirir, comprar, tener. He aprendido todo lo que he escrito, ya lo digo porque lo he aprendido, porque Dios ha sido mi más grande rector, Cristo mi más grande decano, el Espíritu Santo mi más grande maestro, y la vida ha sido mi más grande universidad. Y aprendí a vivir en fe. Es la única forma de agradar a Dios. Es la única forma de poder traer presencia. Es la única forma que tengamos manifestación del poder del Espíritu en nosotros. Y el Señor me dijo:
uno de los principios sine qua non, inalterable, que no puedes pasar por alto para yo hacer en ti las grandes cosas que yo quiero hacer, es que necesito que tengas fe en mí. Marta, si crees, verás mi gloria. Hay que creer para ver la gloria. El cual ese principio, el tener fe, lo has cumplido, lo has vivido, lo has aprendido, lo has escrito y lo has caminado, el cual te admiro, el cual te admiro en lo que estás haciendo, me dijo el Señor. Pero, oído, pero, el que tú creas en mí y tengas fe en mí no me es suficiente para yo hacer las cosas que yo quiero hacer contigo. Hay otro principio entre muchos, sine qua non, el cual debes conocer, formar un carácter con eso, vivir y caminar en eso. ¿Cuál es, Señor? Que no es suficiente el que tú creas en mí. Aquí también cuenta cuánto yo puedo creer en ti. ¿Eres tú una persona de confianza para mí? Ok, creemos en Dios, pero Dios no cree en nosotros. Segunda de Crónicas 16:9 dice así la versión amplificada: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder. Dios necesita formarte un carácter en los principios del reino para que camines en ellos y aprendas a ser un eucónomo, un mayordomo en algunas áreas que te voy a tocar hoy una sola. Áreas en las que nosotros tenemos que aprender a administrar. Administrar para administrar. Una persona que no aprenda a administrar las áreas que le voy a nombrar, que son 7, pero una sola voy a tratar hoy. Una persona que no aprenda a ser un administrador en la vida y tener una mentalidad de mayordomo, de oikónomo, es la palabra que se utiliza en el griego, no es apto para administrar ni sus oraciones, ni sus oraciones, ni sus adoraciones, ni sus alabanzas, ni sus expresiones en adoración en cuanto al diezmar y ofrendar, el levantar estandarte, levantar banderas, el aplaudir. Nada de lo que usted haga cuenta para Dios si usted no aprende a ser un mayordomo ante la presencia de Dios. Nadie cuenta. Porque el diezmar es un elemento que se me dio para expresar mi adoración. El levantar las manos, el aplaudir, el cantar, el tocar un instrumento musical, el orar. A través de la oración yo puedo elevar mis oraciones a Dios, mi adoración a Dios. Pero nada de eso cuenta para Dios, ni cuenta para Dios, ni Dios lo toma en cuenta, para decirte lo mejor, como elementos que se te dieron para expresar la adoración, porque no eres un ecónomo, un administrador, ni siquiera tienes dominio de ti mismo. Entonces, en vez de ser un adorador, eres un adulador. La iglesia está llena de aduladores, pero no son adoradores. La adulación nace del alma, de la carne, sensual, es almática. Una de las cosas que lleva a la gente a adular, no adorar, a adular a Dios son los temores, las dudas, las ansiedades, muchas veces un espíritu de prostitución. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Porque a la prostituta no le interesa quién es usted, sino cuánto le vas a dar. Hay muchos creyentes en la iglesia que no les interesa quién es Dios, sino cuánto van a recibir de Él. Están más interesados en los dones que en el Señor de los dones.
Entonces adulan, pero el corazón está lejos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es adulación. Cuando a ti lo que te lleva a adorar a Dios son los motivos, no hay motivos correctos, son los temores, las dudas, las ansiedades, son la mala noticia que te dio el médico, te dio el abogado, el ingeniero, y para ustedes contar, te conviertes en un adulador. Por eso es que el salmista dice, los que habitan bajo el abrigo del Altísimo, no dice los que visitan, los que habitan. Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente, el cuidado, la cobertura, la paternidad de Dios. Diré yo, Jehová, esperanza mía, Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y por eso se va. Pero ¿quiénes son? ¿Para quiénes son esos beneficios, pastor? Para los que habitan. La mayoría del creyente no habita, visita. Cuando el médico te da una enfermedad, te dice una noticia que es una enfermedad incurable, corres a Dios, Señor, vengo a ti. Y le dice Dios a Cristo, ¿y quién es ese? No, ese es tu hijo, pero si él nunca ha venido. No, porque él no habita, él visita. Él vino por la noticia que le dieron. Si no le hubiesen dado la mala noticia, no viene nunca. Eso es prostitución. Entonces Dios me dijo, yo necesito confiar en ti. Yo necesito hasta dónde, que yo lo sé, pero yo quiero que tú lo veas, que tú lo entiendas, que tú sepas el nivel que tienes de lealtad ante mi presencia, porque la lealtad va más allá de la integridad. La lealtad va más allá de la integridad. ¿Sabe qué es la lealtad? La lealtad es la integridad integral. La lealtad es la integridad integral que el hombre logra vivir en todas las áreas de la vida. Y la gran diferencia de la integridad y la lealtad es que tú puedes ser íntegro en algunas cosas y en otras no, y pierdas la lealtad. ¿Cómo es el hermano Juan como esposo? Íntegro, y como padre, déspota. Entonces perdió la lealtad. Porque si hay un área en la vida donde tú no vives en integridad, ya tú no eres leal delante de Dios. Perdiste la lealtad. Y Dios busca más que integridad, lealtad. Que como esposo, como obrero, como empresario, como hijo, como padre, como madre, como amigo, como sacerdote en tu casa, como pastor, como ministro. No hay una área en tu vida donde la gente te pueda señalar. Ese ejemplo de los creyentes en conducta, fe, amor y pureza. Le dijo Pablo a Timoteo, la lealtad. No vivas de apariencia, le dice Pablo a Timoteo. ¿Sabe cuando le dijo eso? Vive la fe no fingida que vivió a tu abuelo Eloy de tu madre Eunice. La fe no fingida significa no vivas de apariencia. El Señor me dijo, lo primero, que tú debes aprender a administrar para ser un buen mayordomo, es tu propia vida que indica tu ser, tu existir. En Génesis, el capítulo 2, verso 15 al 17, aparece este principio. Después que Dios le confió al hombre la administración, oiga, administración del huerto y las propiedades que habían en él, le dijo encarecidamente que guardara su vida. De esto dependía la administración del Edén. Dios trabaja por pasos y etapas. El primero crea, luego forma y después delega. En el relato de la creación, Dios creó al hombre, lo formó y después le delegó responsabilidades sobre el huerto. Que el hombre no se mantuvo en los principios del reino es otro asunto a tratar, pero Dios creó, formó y delegó. Esto no es cuestión de que yo acepte al Señor como Salvador y porque veo un liderazgo en la persona lo pongo de una vez a pastorear. Para estar en el ministerio, en el ejercicio del ministerio de maestro, Dios tuvo 14 años capacitándome para ser un maestro, 14 años.
A Juan el Bautista estuvo formando a ese hombre 30 años para un ministerio de 6 meses. 30 años para un ministerio de 6 meses. La formación de Moisés, Dios estuvo formando 80 años. 80, los 40 de Egipcio es una formación que Dios puso en ese hombre. Más los 40 con Jetro, que lo enseñó a la adoración, porque Jetro es descendiente de Madián. Madián es hijo de Abraham y Setura. Eran adoradores, eran sacerdotes. Aprendió el sacerdocio de Jetro. Se lo enseñó a Moisés. Y fue cuando Moisés tuvo curiosidad y subir al monte a ver qué es lo que pasaba allá. Y se consiguió con Dios, con el ángel de Jehová y Jehová mismo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Jehová Dios plantó un huerto del Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Dios creó, formó y delegó. Cada vez que cada vez que Dios llama a un hombre al ministerio, no se le olvide esta verdad. El ministerio se compone de 3 etapas: llamamiento, preparación y envío. Dios llama, Dios capacita y Dios envía. ¿Cuánto tarda Dios entre el llamado y el envío? Lo que tarda es en la preparación. ¿Aló? El que un ser tenga dominio propio, siendo proactivo en sus decisiones, es la virtud más grande que tiene para dominar y administrar las demás cosas en abundancia. Mire esto, mis hijos. El milagro de la abundancia en la que vivió Egipto en los 7 años de escasez estuvo en el buen administrador que Dios puso al frente para administrar. Administrador que gozaba de las más grandes virtudes que debe tener un ser para administrar los recursos de Dios, que es dominio propio, que lo condujo a una vida de proactividad. Estamos haciendo referencia a José, el amado. No se dio a ninguna tentación, en el corazón no estaba la traición. El que seamos proactivos, siendo selectos en las decisiones, es un derecho que el Creador nos concedió. Esta virtud, ¿cuál? La proactividad. La proactividad es la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir cómo actuar cualquiera que sea la situación. Todos los seres humanos somos proactivos y muchos en su proactividad han elegido ser reactivos, que es donde radica el grave problema de los cristianos. Que hay mucha gente que son reactivas, se dejan llevar por un mundo fácil, por la tentación. Por eso Pablo dijo, no os conforméis, pastor. Y el término conformar del griego es molde. Molde. Lo que Pablo quiso decir es, no te metas en el molde del mundo. No te amoldes a las cosas del mundo. Señores, ser reactivo es dejarse reactivo, es dejarse afectar por el medio ambiente que nos rodea, no teniendo poder de decisión como para elegir las cosas que vayan acorde al carácter de Dios, a nuestro beneficio, en pro y en función del reino de la luz. La reactividad consiste en adoptar una actitud pasiva y quedar a merced de las circunstancias. Eso es la reactividad. Las personas reactivas son afectadas poderosamente por las circunstancias, siendo influenciados por el ambiente. Estas personas centran su preocupación en lo que otros hagan, en los problemas que acontecen a su alrededor y sobre todo enfocan su mirada en los hechos que no tienen solución. No tienen la capacidad de actuar, de dejarse llevar por los acontecimientos. La proactividad hace referencia a una actitud presente en algunas personas que no permiten que las situaciones difíciles los superen, que toman la iniciativa sobre su propia vida y trabajan en función de aquellos que creen
que pueden ayudarlos a estar mejor. La proactividad no se limita a una toma de decisiones o a iniciar un proyecto. Implica además hacerse cargo de algo hay que hacer para que los objetivos sean concretos y busquen el cómo, el dónde y el porqué de las cosas. Las personas, su mayoría, las personas proactivas cuentan con valores especiales, seleccionando valores especiales que son especialmente seleccionados, los cuales guían su accionar. Pese a que puedan suceder muchas cosas a su alrededor, son capaces de anteponer siempre sus ideales y luchar positivamente, ampliando de este modo su círculo de influencias para ser proactivo en el aspecto positivo, tomando decisiones sabias. Se requiere del dominio propio. Una virtud que la gente no la tiene. Mi dominio propio, esto no es fácil, hermano. Sé de qué le estoy hablando. Esto tiene que ver con santidad. Santidad no tiene que ver con velo, pelo, pantalón y pintura, ni con trapos. Entiendo que nuestras mujeres en la iglesia tienen que tener una moral, una ética para vestirse. Eso lo entiendo yo. Pero la santidad va más allá de este asunto. Señores, el término dominio propio viene del griego enkrateian y tiene que ver con la fuerza de la voluntad. Pablo plasmó en sus escritos a Timoteo una verdad en relación al dominio propio. Dijo, cito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda carta a Timoteo 1:7. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo, según Hechos 24:25. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra, según 2 de Pedro 1:3-9. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales. Es el nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se desmorone. El dominio propio tiene que ver con el retenerse por dentro. Tito 1:8. Es ser vigilante de uno mismo. Primera carta a Timoteo 4:16. Es una abnegación interna, una renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos e intereses en beneficios de otros, según Mateo 16:24. Vamos a analizar los pasajes. Primer pasaje, Tito 1:5-8. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese las deficiencias y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo también te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Porque es necesario, Tito, es un requisito sine qua non, que el obispo sea irreprensible como administrador o icónomo, mayordomo, como administrador de Dios. No soberbios, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, dominio propio. Dueño de sí mismo, dominio propio. Pablo dice a Timoteo, eso está en primera carta a Timoteo 4:11-16. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo, dominio propio. Pero Jesús dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dominio propio, y tome su cruz y sígame, dominio propio. Señores, la Biblia está llena de esto.
La Biblia te dice que la santidad no viene porque te impongan las manos, porque te unjan con aceite, ni manteca y cochino. Eso no viene así. La santidad no viene ni orando, ni ayunando, ni vigilando. La oración tiene su lugar, el ayuno tiene su lugar y la vigilia tiene su lugar. Eso está allí, tiene sus valores, pero la santidad no va a venir así. La santidad va a venir cuando yo conozco los principios del reino, las demandas de Dios, el mandamiento de Dios, y yo decido, soy yo el que decido someterme a eso y no dejarme arrastrar por las pasiones, ni por lo que un mundo me ofrece, ni por lo que Satanás me ofrece, ni las tinieblas me ofrecen. Yo decido, soy yo el que decido. No le digas a Dios, Señor, no pude. No, la Biblia dice que tú puedes. La Biblia dice que tú puedes. Porque Dios no va a permitir más tentaciones de las que tú puedas resistir. Si a ti vienen 1000 tentaciones diarias, 1000 tú puedes, porque Dios se va a encargar de que no te tiente Satanás más de lo que tú puedas resistir. Entonces, no es que no pudiste, es que no quisiste. Tú no quisiste. Pablo, en relación al dominio propio, con la vida de disciplina en el ejercicio de un atleta, nos presenta esa verdad, donde se abstiene de muchas cosas para lograr el objetivo, que es alcanzar la meta para obtener una corona. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dominio propio. No sea que habiendo sido heraldo, para otros venga mismo a ser descalificado. Dominio propio. El dominio propio es la fuerza de la voluntad que un ser tiene para tomar decisiones sabias y dar pasos firmes y concretos. Si no tenemos dominio sobre nuestra propia vida y no sabemos administrarnos a nosotros mismos, nunca podremos administrar los recursos de Dios. Jamás. Una persona que no tenga dominio propio es una persona inútil para el reino. Inútil. Estará en la iglesia como en una mecedora, moviéndose, pero nunca avanza. Una persona que no tenga dominio propio nunca será ascendido ni promovido en su reino, en el reino de Dios. Nunca. Nunca Dios podrá desarrollar su propósito en él. Nunca habrá presencia, nunca habrá gloria. Nunca disfrutará del evangelio, de la salvación, de las verdades, de la herencia, de su legado. Nunca. Siempre vivirá como los miserables, comiendo de las migajas que caen de las mesas, como los perros. Siendo hijos de Dios, comen como los perros. En vez de sentarse en la mesa con el rey a comer, comen de las migajas que caen de las mesas. Creyentes que viven de misericordia porque no están en abundancia, porque no conocen lo que es el dominio propio para disfrutar de la abundancia de Dios que viene por su gracia. Alabanza al nombre del Señor. Yo sé de qué te estoy hablando. La fuerza de la voluntad que un ser tiene para tomar decisiones sabias y dar pasos firmes y concretos. Eso es el dominio propio. Si no tenemos dominio sobre nuestra vida y no sabemos administrarnos a nosotros mismos, nunca podremos administrar los recursos de Dios. Dios quiere bendecirte. Señores, no le diga a Dios, Señor, bendíceme. No le digas a Dios lo que Él quiere hacer. Él ya te bendijo con toda bendición espiritual. Que esa verdad posicional no se está haciendo una verdad en ti posesionalmente porque tienes problemas. El problema no tienes eres tú. Tú estás mal, tú sabes. Hay 3 seres en este mundo que tú no puedes engañar, ni a Dios, ni al diablo, ni a tu propia conciencia. Dios sabe como el diablo sabe, como tú sabes que estás mal y que tienes que cambiar.
El Señor me dijo una palabra, pastor. Nunca se me olvida. Jamás, que no se me puede olvidar. No lo voy a sacar del contexto. El Señor me dio esta palabra y se la voy a dar a usted y llévesela en su espíritu. No sé cuántas veces los has escuchado en mis mensajes. Me dijo José, no pienses como los gentiles, piensa como un ciudadano del reino. Los gentiles piensan en qué he de comer, qué he de beber y qué he de vestir. Y por ello entran en el terreno del humanismo, manipulan, intimidan, controlan, mienten, compiten, engañan. Tienen un corazón perverso, influenciados por el diablo. Esos son los gentiles. Yo le estoy diciendo a usted una palabra que Dios me dijo a mí y que se la dijo a sus discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos, no os afanéis por el vestir ni por el comer, porque así piensan los gentiles. ¿No veis los pájaros del campo que no hilan ni siembran y mi Padre los mantiene? ¿No valéis más vosotros? ¿Y quiénes son esos vosotros? Los discípulos, porque el emisor es Jesús y el receptor son los discípulos, pero es una verdad trascendental que es para nosotros también. Salomón, ¿no ves que mi Padre los mantiene? Pastor, pastor, pastor. Cuando yo voy por las calles o las carreteras, no sé si usted se ha fijado en eso y usted ha tomado y usted se ha dado cuenta de lo que le voy a decir ahora. Usted ve los pajaritos comer del trigo o del grano que cae de los camiones de transporte en la carretera. Y ese trigo y ese grano que cae, los pajaritos vienen y se alimentan. Dios los alimenta y tiene cuidado de ellos. No voy a tener cuidado de ti, hombre de poca fe, le dijo Dios a sus discípulos. ¿No veis los lirios del campo que no hilan ni siembran, ni Salomón, ni con toda la gloria que tuvo, se vistió como uno de ellos? Y si los lirios del campo que mis padres los visten en la mañana o salen en la mañana y en la tarde se marchitan, Dios se ocupa de ellos, no se va a ocupar vosotros, mi Padre, de vosotros, hombres de poca fe. Piensen como hijos de Dios, como hijos del reino, no piensen como los gentiles. Por tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que les acabo de decir les serán añadidas: el comer, el beber y el vestir. Porque cuando usted piensa como Dios piensa, medita como Dios medita, camina como Dios camina y cumple los principios del reino, ocupándose del reino, usted se está ocupando de usted mismo, porque usted es parte del reino. ¿Usted está acá? Ahora, pastor, ¿es fácil lo que estoy diciendo? No, no es fácil. Estos son demandas, pastor. ¿Es fácil lo que estoy diciendo? No es fácil. Ser santo no es fácil. Someterse a los principios del reino y no dejarse llevar por la carne rasga el alma. El suicidar el alma produce dolores en el alma, porque es lo que quieres hacer. Dios no te la puso fácil. Dios no te ofrece un camino fácil, pero sino llegada segura. El Señor me dio una palabra que nunca se me olvida. Todas las ofertas que el mundo y Satanás te ofrecen, la tentación, solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Porque cuando Satanás me ofreció los reinos, yo dije para mí, ¿cómo será lo que mi Padre tiene? Y rechacé lo que me ofreció y me sometí al reino. Pensé en Dios, pensé en mi Padre, y mira el resultado: estoy sentado a la diestra de mi Padre.
Toda tentación, me dijo el Señor. Me dijo el Señor, toda tentación que Satanás te ofrezca o te presente puede convertirse en una piedra de tropiezo para que caigas, o puede convertirse en un escalón para ser ascendido y promovido en mi reino. Tú decides qué haces con eso. Lo duro del caso, pastor, es que hoy te digo esto, hoy digo esto y mañana se olvida. Hoy estoy diciendo esto por la web y mañana se olvida. Que para Dios no es un cáncer, no es nada. Que para Dios no hay cosas fáciles ni difíciles, Dios todo lo puede. Yo un día le decía a Dios, Señor, esto es fácil para ti, esto es fácil para ti. Me dijo Dios, no me ores así, no me ofendas. ¿Por qué, Señor? Porque para mí no hay cosas fáciles ni difíciles, yo todo lo puedo. Cuando tú caminas en los principios de mi reino, me honras, cuando tú aprendes a honrarme a mí y dejas que sea yo el que me manifieste a través de ti y eres luz del mundo ante unas tinieblas, ante un mundo de tinieblas, eres la luz del mundo. Y tú eres la sal de la tierra donde preservas un mundo que está lleno de corrupción y que cuando se te presenta la oportunidad para pecar no te sumerges en la putrefacción, en la pudrición del mundo, sino que como sal preservas la pudrición. Yo me encargaré de las demás cosas. Tú no tienes que pedirme dinero. Yo sé cuánto necesitas. Yo sé cuánto necesitas para lograr alcanzar lo que yo te mandé a hacer, porque yo sé cuánto cuesta la visión que te puse a hacer. No necesitas que me pidas que te sane, porque mi Espíritu Santo se va a encargar de mantenerte en perfecta salud para cumplir mi propósito en ti. Y lo dice la Biblia. Porque si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, ese espíritu vivificará. Y la palabra no está hablando de resurrección de los muertos, está hablando de vivificar vuestros cuerpos mortales. Es decir, ese espíritu se va a encargar de mantener tu cuerpo en perfecta salud para que Dios cumpla en ti su propósito, siempre y cuando cumpla los principios del reino, que entre ellos tiene que ver la alimentación. Porque hay leyes higiénicas y leyes que tienen que ver con el arte culinario, donde Dios les dejó establecida la palabra y enseñó a Israel a comer. Cosas que deben comer y no deben comer. Vamos a pensar como ciudadanos del reino. Nuestra ciudadanía está arriba, pastor. No es de esta tierra. Estamos de paso, dice Pablo. Somos embajadores, somos representantes. Somos advenedizos, dice Pablo. Nunca olvides que somos nosotros los llamados a renunciar a los deseos carnales. Dios no lo va a hacer por nosotros. No le pidas a Dios que te quite lo que tú tienes que dejar. Ten dominio propio sobre ti mismo y serás un triunfador en la vida. Las escrituras registran que somos nosotros los que tenemos que renunciar a todas estas cosas. El texto dice la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos. ¿Quién tiene que desechar, pastor? Nosotros. Pues las obras de las tinieblas, y vistámonos. ¿Quién tiene que vestirse? Nosotros, las armas de la luz. Andemos. ¿Quién tiene que andar? Nosotros, como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, laxivias, no en contiendas, envidias, sino vestidos. ¿Quién tiene que vestirse? Nosotros, del Señor Jesucristo, y no proveáis. ¿Quién no tiene que proveer? Nosotros, para los deseos de la carne. Romanos 13, 12, 14. Pablo digo, pues andad. ¿Quién tiene que andar? Nosotros. ¿Quién tiene que buscar esa andanza? Nosotros, en el espíritu, y no satisfagáis. ¿Quién no tiene que satisfacer? Nosotros, los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Quién tiene que despojarse? Nosotros, del viejo hombre que está viciado. Ahí tienes el hábito. Vamos a hablar del hábito. Está viciado, acostumbrado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos. ¿Quién tiene que renovarse? Nosotros, en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Quién tiene que vestirse? Nosotros, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual desechemos. ¿Quién tiene que desechar? Somos nosotros, la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo.
El que hurta, no hurte más, no lo haga más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Quién tiene que evitar eso? Nosotros, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis, que no tiene que contristar nosotros al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense. ¿Quién tiene que quitarlo? Nosotros, de vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, toda malicia. Antes ser benigno. ¿Quién tiene que ser benigno? Nosotros unos a otros. Misericordiosos, perdonando. ¿Quién tiene que acudir al perdón? Nosotros unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Haced morir, Colosenses 3, 5, 10. Haced morir el suicidio del alma. Usted tiene que suicidar el alma. Hace morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otros tiempos, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad. ¿Quién tiene que dejar? Nosotros también, vosotros, todas estas cosas: ira, enojo, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, habiendo despojado del viejo hombre, habiendo despojado del viejo hombre. ¿Quién? Yo, con sus hechos, y revestidos. ¿Quién tiene que revestirse del nuevo hombre? Porque dice revestidos, porque ya veníamos vestidos en Adán, nos perdimos. Vuélvete a poner otra vez ese vestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ten presente que librar las batallas en el interior no es cosa fácil. Proverbios 16:32 dice que le es más fácil a un hombre dominar una ciudad que a su propio espíritu. No te estoy dando cosas fáciles. No te estoy pasando pañitos de agua tibia. Te estoy diciendo una verdad. Le voy a decir algo. Escuche esto. Cuando usted peca, por ignorancia las misericordias le alcanzan. Pablo dijo: por misericordia fui alcanzado, porque por ignorancia perseguí a la iglesia del Señor. ¿Se acuerda? Pero cuando usted conoce la verdad, no hay misericordia que le alcancen, pastor. O usted vive, o usted vive. Y hay muchas cosas que nos han alcanzado. El favor de Dios ha venido a nosotros por misericordia, porque no conocíamos una verdad. Pero te trajo Dios un maestro para decirte cómo funcionan las cosas. Tú decides si sigue de delincuente dentro de la iglesia. Tú decides. El dominio propio tiene que ver con la prudencia. La prudencia siga de la sabiduría. La prudencia nace de la sabiduría. La prudencia es la sabiduría práctica. La sabiduría es el arte de la sagacidad que se tiene para transmitir el conocimiento, sean dichos o en hechos. La prudencia es el complemento de la sabiduría, pero el conocimiento es el complemento de la prudencia. Por esta causa no se puede proceder en prudencia manifestando la sabiduría si no hay conocimiento. En una vida de pecado, viviendo deliberadamente, en imprudencia, en insensatez, en necedad, en obstinación, en rebeldía, nunca calificamos ante Dios para ser su mayordomo, y su primera causa es que Él sabe que le daríamos mal uso a los recursos que ponga en nuestras manos. Lo más grande de la mayordomía no está en que el mayordomo pueda confiar en su Señor, sino en que el Señor pueda confiar en el mayordomo. Hay áreas en nuestras vidas en las que todavía estamos atados por causa de pecados internos ocultos que solo nosotros somos testigos de ellos. Áreas que tenemos que liberar, renunciar a todo tipo de maldad. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recibirá. Siembras café, cosechas café, siembras cacao, cosechas cacao. Si andas mal internamente, todo lo que hagas te saldrá mal. Nunca tendrás el apoyo de Dios. Aunado a esto, debemos entender que el pecado es como la fuerza de gravedad. Si te descuidas, te desplomas súbitamente sin advertencia. Tú puedes estar 2 meses escalando una montaña y si te resbalas no vas a tardar 2 meses para caer. Caes de una vez. Tú puedes destruir 20 años en el ministerio en un solo día. El caso que tú puedes estar, ya lo repetí veces,
subiendo una montaña y te resbalas. El pecado degrada la vida de los hombres, cercena la posibilidad de prosperar, de surgir y avanzar en el propósito de Dios en la vida. El pecado mata, hurta, destruye, llevando a ser al hombre estéril en la vida y en los planes de Dios. Por todo esto debemos ser administradores de nuestro propio ser para administrar los recursos de Dios. El peor enemigo interno que el ser tiene para alcanzar el éxito llevando a cabo el propósito de Dios en su vida son los malos hábitos que estarán continuamente luchando en contra del dominio propio. Quiero que por favor me dé 5 minutos más. ¿Quieres 5 minutos más? Escuche esto. Los hábitos. Pablo te habló de los hábitos. Despojado del viejo hombre que ha quedado viciado. La palabra viciado es hábito, acostumbrado. Por eso que una persona que nace de nuevo en el momento que acepta a Cristo como Señor y Salvador es una nueva criatura en el espíritu. Por ahora le toca a Dios luchar con el alma de ese hombre. ¿Qué trae del mundo? ¿En qué estado de mente viene? ¿Qué venía haciendo? ¿Qué venía practicando? ¿A qué era adicto? Un hombre que acepta el plan de salvación es una nueva criatura en el espíritu, pero se venía trayendo problemas de pedofilia. Yo no lo dejo solo con mis hijos. Con mis niños yo no lo dejo solo. Porque el alma de ese hombre está encochinada todavía. Pablo dijo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado. La palabra viciado es hábito. Conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El término viciado, pastor, es habituado, hábitos. Señores, en una ocasión un anciano trataba con un niño algo en relación a los hábitos. Él le dijo: hijo, en el interior del hombre se libra una gran batalla entre dos lobos. Uno es malo, iracundo, perverso, lleno de resentimientos, holgazán. El otro es bueno, está lleno de amor, de benignidad, humildad, dominio propio. Es consagrado y apegado a lo sagrado, a lo bueno. Estos dos lobos mantienen una batalla continua en el ser del hombre. El niño le preguntó: abuelo, ¿y cuándo los dos ganarán la batalla? Y el anciano le dijo: el que tú alimentes más. Diga, ay. El que tú alimentes más. Dios, en cuanto a perdón, no tiene problemas que vea unas películas pornográficas. Tú viste una película pornográfica y vienes a Dios y le pides perdón, Él te perdona, pero ¿cómo saco de ti esa imagen ahora? Estás alimentando un mal hábito en ti. Dios sabe. Pablo te presenta los estados de mente: una mente carnal, una mente corrompida, una mente entenebrecida, una mente vana, una mente cauterizada, una mente reprobada, una mente espiritual. Dios tiene que sacarte de cualquier estado de mente en la que estás y llevarte a la mente espiritual. ¿Sabe cuánto le cuesta a Dios? Todavía no ha terminado conmigo, no terminó con el apóstol Pablo. No creo haber alcanzado todo, dijo Pablo. O sea que esto no es hacer cultos y cultos y cultos van y cultos vienen. Por eso es que yo odio el mensaje de ofertas en las congregaciones. Odio cuando el predicador se sube acá y le dice cosas bonitas al pueblo, de cosas que sí que Dios quiere hacer. Son verdades lo que está diciendo. Que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere usar, que Dios te quiere llevar muy lejos, que Dios quiere producir milagros financieros en ti. Eso está bien, eso es una verdad bíblica, pero ¿dónde está el pero? ¿Dónde están las demandas? Todo eso va a venir, pero si te sometes a los principios del reino. Todo eso va a venir cuando tú santifiques el alma. Amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera,
no es formada, tu carácter no es formado conforme a los principios del reino que tiene que ver el alma o está en el alma, nunca esperes de Dios nada. Nunca le dijo Dios a Josué, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu alma y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuándo te va a salir bien todo lo que hagas? Cuando hagas prosperar tu alma. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo es que va a prosperar en todo lo que hace? Cuando meditas de día y de noche en la palabra y formas el carácter y perfecciones el alma. Tu prosperidad va a ser tan grande que según la ley de la botánica, todo árbol que dé fruto, sus hojas tienen que caer. Tu prosperidad es tan grande que vas a dar fruto y tus hojas no van a caer. Alabanza al nombre del Señor. ¿Cuándo? Cuando medites en la palabra, cuando te sometes a la palabra, cuando caminas en la palabra. Señores, así son los hábitos. El que tú alimentes más, obtendrás la batalla en tu interior. Se alimenta las virtudes que hay en ti y haces de ellas un hábito, te ayudarán a ganar las batallas que te conducirán a ser un hombre exitoso en la vida. Si alimentas tus malos hábitos, ellos te harán perder las batallas por la vida, llevándote a la destrucción total. Los hábitos es como una adicción interna que se crea por la información que hemos recibido a través de los sentidos físicos y que nos llevan a tener acciones sin siquiera pensarlo. Los hábitos nos llevarán a tener comportamientos involuntarios. La verdad del caso es que los hábitos determinan nuestro futuro, sean los buenos o malos. Cosa dura en la vida es luchar en contra de los malos hábitos, pero cuán difícil es desarrollar, mantener y manifestar los buenos hábitos. Crear un mal hábito es fácil, construir un buen hábito es muy difícil, pero más difícil es mantenerlo, sostenerlo y vivirlo. El buen hábito en relación a Dios es el resultado del deseo, del esfuerzo, del sacrificar la voluntad, pasando por el dolor y el sufrimiento que algunas veces produce el abandono de los malos hábitos que son apetitosos para la carne y para el alma. El abandonar un mal hábito produce dolor y rasga el alma, pero al final, si logramos salir de él, producirá un gozo inefable en el espíritu renacido. Para abandonar un mal hábito hay que pasar por el dolor del cambio y para eso se requiere un quebrantamiento. Los malos hábitos no se abandonan con una actitud con P, aptitud y A con C y actitud de oración, ayuno y vigilia. Eso tiene su valor y tiene su lugar. Ellos se denominan, se doblegan con una gran virtud denominada como el dominio propio. Esta gran virtud, que de paso es un buen hábito, es lo que nos conduce a tomar las decisiones determinantes de querer en mi interior el agradar y honrar a mi Dios y ser beneficiado por eso. Lo serio del caso es que los malos hábitos se levantan en el interior del ser como un gran monstruo que al final de la jornada terminará destruyendo a su creador. ¿Usted sabe el monstruo de Frankenstein? Yo estuve ahora en los estudios universales, en Los Ángeles me llevaron a los estudios universales y vi todos los personajes, vi todos. Cuando de pronto me dice el pastor, mira a tu lado, Briseño, mira a tu izquierda. Cuando miré así, venía Frankenstein caminando, venía así. Le digo yo al pastor, y ese es el personaje, ese es el verdadero. Así es que te lo hacen. Pero ¿sabe cuánto medía? 3 metros. Claro, venía en zancos, pero una cosa bien hecha. Y es que aquel animal venía así. Y la gente sacando esa foto, yo le llegaba por aquí. Y me acordé de lo que me dijo el Señor. ¿Sabe quién se llamaba Frankenstein? El científico. Se llamaba Víctor Frankenstein. Al monstruo lo llamaban el monstruo de Frankenstein. Fue tanto lo que ese científico creó que su creación mató a su creador. Los hábitos se convierten en un Frankenstein en tu vida, que si no luchas con ello y tratas con ello al final de la jornada, van a terminar destruyéndote a ti.
tu familia, tu salud, porque por no tener dominio propio te pueden pegar un SIDA fácilmente. Tu hogar, tus finanzas, el propósito de Dios en tu vida, tus hijos, puedes perderlo todo por no tener dominio propio. No digas que nadie te lo dijo. Dios te trajo un maestro de Venezuela para decirte estas verdades hoy. No digas que nadie te lo dijo. Termino con esto. Martín Lutero en una ocasión dijo: no le temo al papado de Roma. Yo temo es al papado de mi ser, de mi sentir, el de mi ego, ya que si me dominan, me pueden conducir a lo que no debo pensar y no debo hacer en contra de mi Creador. Reitero, lo serio del caso es que los malos hábitos se levantarán en el interior del ser como un gran monstruo que al final de la jornada terminará destruyendo a su Creador. Lucha. Tratemos de luchar por todos los medios en contra de los malos hábitos y lucha con todas tus fuerzas para construir y desarrollar y mantener los buenos hábitos, y seremos unos triunfadores en la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Inclina su rostro. Señor, te doy gracias por esta palabra. Dame un clock shock acá. Dame un clock shock. Ponme la cámara de frente. Pónchame la cámara de frente. Ok. Escucha que me estás viendo a través de la web, a través de internet, del Facebook, de Twitter, de Íntegra, de Google. Escucha bien. Te habla el maestro José Briceño. Todas las cosas que hoy te he dicho y te he enseñado, y todo lo que has visto de mí por la web, YouTube, y lo que está escrito en mis libros es producto de las cosas que he vivido, de los más grandes principios que he quebrantado y de las más grandes tragedias que he tenido, y que por misericordia Dios me ha levantado y me ha dado una oportunidad, por oportunidad que no voy a despreciar. Si Dios permite que este mensaje tú lo escuches, porque lo escuchaste, si Dios permitió que lo escucharas, es porque estás a tiempo todavía. Hay un lugar donde tú estás visitando pecados internos. Estás sumergido en la fornicación. Acuérdate lo que te enseñé. Fornicación no es sexo fuera del matrimonio. Fornicación es todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Hay pecados internos que tú sabes que estás caminando en él. Nunca se te olvide esta verdad. Para ser libre de la tentación en el área de la fornicación, no se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. Sansón con toda la fuerza que tuvo no pudo. José salió corriendo y fue ileso. No luches con la fornicación porque nunca vas a poder con ella. Pablo dice, resiste al diablo y huirá de ti, pero tú no resistas a la fornicación, huye de ella, dice el apóstol Pablo. No la resistas porque no vas a poder. En la única área de tu vida y de mi vida en relación a la tentación que nunca estaremos preparados para resistirles la fornicación. Por eso Pablo te dice, huye de ella. Ten cuidado, porque hasta ahora has salido ileso de las cosas en los momentos que has caído y Dios ha tenido misericordia de ti y permitió que sintonizases este mensaje y lo estás escuchando ahora. Ten cuidado. Padre, te doy gracias por este mensaje.
Porque sé que muchos de los que lo van a escuchar van a ser rescatados del foso cenagoso en las que están sumergidos. Porque ese monstruo que han levantado, Señor, en ellos, Señor, ellos mismos se van a encargar de suicidarlo en el alma. Y van a permitir, Señor, que el poder de tu espíritu reine. Y ellos van a avivar el fuego del don de Dios que ha puesto en ellos, que es el espíritu. Y van a tener una vida de éxito, de poder, de dominio, de autoridad, de fuerza y de señorío, siempre y cuando se sometan a los principios del reino. En Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Denle un aplauso al Señor.